Bueno, continuando y haciendo hincapié en esto último que habíamos visto, que los principios básicos de la epidemiología establecen que una enfermedad no ocurre por azar, no se distribuye en forma homogénea, tiene determinantes y protectores y factores protectores susceptibles de ser identificados y cuantificados, y es un fenómeno dinámico. Es lo que determina el primero, que ese abordaje nos hace olvidar a la parte religiosa, o sea, ese abordaje científico de que el azar y el determinismo no juegan un papel fundamental en el desarrollo y en la forma en que se desencadena un proceso de salud de enfermedad que se altera, nos hace olvidar de la parte religiosa. Y el tercer factor, el de descubrir esos factores determinantes y protectores del desarrollo de una enfermedad, es un ánimo de trabajo que nos lleva a la investigación diaria en lo que es mejorar el conocimiento que se tiene de todas las enfermedades. Esa metodología epidemiológica parte de constatar una realidad, llámase un problema, evento o una meta deseada de salud, a abordar el problema establecido. Una cosa fundamental, siempre que tengamos que abordar el tema epidemiológico, tenemos que partir de un evento. Cualquier explicación sobre cualquier aspecto epidemiológico siempre se parte de un evento, una circunstancia. La ocurrencia de un hecho es un evento. Ese evento se presenta frente a nosotros porque hace la aparición brusca, a veces avanza en forma muy despacio, que cuando nos queremos dar cuenta ya es tarde. Un evento que desmejora la salud, por ejemplo, en las enfermedades crónicas, pero siempre se nos presenta como un evento que desde el punto de vista epidemiológico siempre es considerado sobre cualquier tipo de población o cualquier tipo de unidad poblacional. Se apunta con la metodología justamente a conseguir cambio social deliberado y sostenido. ¿Por qué? Porque en realidad todas las situaciones, por más que sean de veterinaria, por más que sean de producción de animales, como el enfoque que tiene esta facultad, siempre son situaciones manejadas por el hombre. Acá no podemos tener una conducta como para enseñarle a un animal cómo debe ser, sí a aquellos individuos que se encargan de las producciones. Por consiguiente, siempre y permanentemente vamos a estar en contacto con el hombre, y sobre la conciencia y el razonamiento del hombre vamos a tener que actuar para mejorar cualquier producción. Y la observación debe ser sistemática y protocolizada, es decir, basada en normas y estándares de procedimiento. Por consiguiente, esa metodología básica consiste en acciones fundamentales que vamos a destacar. Esas acciones fundamentales son, en primer lugar, observar. ¿Qué es la observación? Es un medio de los sentidos que utilizamos para levantar los datos. ¿Para qué? Para hacer una descripción con todos esos datos que levantamos, como lo dice el primer punto de la placa. Observar para describir. En segundo lugar, esos datos que se levantan también pueden ser situaciones o síntomas o signos que son medidos a través de una alopecia, de una incoordinación en la marcha, de la misma temperatura del individuo, del mismo peso del individuo, de la presentación de distintas lesiones, como puede ser el tamaño de una pápula. De esa forma medimos, y por consiguiente, inmediatamente de la medición viene el análisis de esa situación. Cuando abordamos la tercera etapa de la metodología epidemiológica, como ahora lo vamos a ver, hacemos algo que se llama comparar. Es fundamental esa acción de comparar. Esa acción de comparar la vamos a utilizar para explicar la situación de la que se nos pide una explicación, o sea, un razonamiento científico de por qué se produce o por qué nosotros nos inclinamos en la hipótesis a través de tal situación como causante. Por consiguiente, comparamos para explicar.
Y por último, en la última etapa de la metodología epidemiológica, que es la etapa de la conclusión, la cuarta etapa, podemos muchas veces proponer, o sea, no solo entregamos un resultado, sino proponemos algo que pueda, que nazca de la propia investigación y que adelante, por así decir, una atenuación en esa situación o directamente una erradicación si es que conseguimos detectarla a tiempo. Por consiguiente, esa acción de proponer se transforma directamente en una acción de intervenir sobre esa situación que nos está provocando un daño en la salud y un daño económico. Por supuesto que esos datos tienen que ser datos confiables y válidos. Ustedes, estas características de los datos, ustedes la han visto muy bien en biofísica en primer año. A su vez, en la comparación usamos la precisión y la variabilidad de esos datos. Y cuando tenemos que explicar las situaciones, tenemos que evitar en forma tajante y eludir esa participación del azar que siempre se nos quiere meter en todo trabajo que hacemos. El azar, los sesgos y la confusión, que son factores que intervienen y que hacen que nuestros resultados no sean lo más fidedignos posible. Y entonces, por consiguiente, llegamos a lo que es la esquematización de la metodología epidemiológica. Como ustedes pueden ver, en primer lugar se encuentran las etapas divididas en primera, segunda, tercera y cuarta etapa. Inmediatamente tenemos la columna, como dice ahí, del método científico. El método científico con sus 4 etapas, de las cuales nació la metodología epidemiológica. La primera etapa en el método científico, el nombre de la primera etapa es lo único que difiere de la metodología científica. En el método científico, epidemiológica, en el método científico se denomina observación y en la metodología epidemiológica se denomina descriptiva, etapa descriptiva, la primera etapa, que sí utiliza la observación para llevar a cabo su consigna. En segundo lugar tenemos la hipótesis, o sea, una vez obtenidos los datos de la etapa descriptiva, esos datos que tuvieron que haber sido ordenados, clasificados, resumidos y obtenidos en números mucho más reducidos para que realmente se vea un panorama de lo que está sucediendo, es lo que se suma a nuestro conocimiento básico biológico y al conocimiento que la experiencia nos ha dado en el terreno de una región del mundo o de lo que fuera, y por consiguiente, con todo ese conjunto de datos, todo ese conjunto de esa información, arriesgamos lo que es la hipótesis. La hipótesis no es otra cosa que determinar que un factor actúa como causa sobre esa situación no deseada, que es el efecto que estamos recibiendo y que tanto problema nos trae. Algo que quiero destacar: la primera etapa, la etapa descriptiva, no se lleva a cabo ni acá en mi casa, ni en una oficina, ni en un aula. Esa etapa es lo que ocurre a terreno, afuera, y que es una situación extrema para el hombre, que está provocando mucho daño en la salud de los individuos y muchas consecuencias socioeconómicas, y de lo cual necesita ser abordada inmediatamente para procurar encontrar una solución o una atenuación a ese problema, y sobre todo establecer cuál es la causa fidedigna que está provocando esa situación. Por consiguiente, hay que destacar que la etapa descriptiva se lleva a cabo a terreno, y ahí es donde tenemos el grupo de investigadores, así sea un solo científico o el que fuera, tiene que concurrir a terreno, y ahí es donde se levantan todos esos datos, que esos datos tienen que ser lo más cercano a la realidad, ¿no es cierto? Porque de la calidad y de la integridad y de la certeza de esos datos depende todo lo que viene después, el funcionamiento de la metodología epidemiológica, o sea, todo el protocolo que hay que seguir. La hipótesis sí
ya una vez depurado esos datos y llegado a números reducidos, se establece la hipótesis. Esa es la segunda etapa. Pasamos ahora a la tercera etapa. ¿Cómo se denomina la tercera etapa? Verificación. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros nos pronunciamos la hipótesis, la ciencia no nos permite que nos quedamos. Así seamos un grupo de científicos de lo más, en categoría más alta en lo que respecta a conocimiento. Tenemos que demostrar. La ciencia nos pide que demostremos que estamos realmente en lo cierto cuando invocamos a determinado factor como el causante de este problema. Por consiguiente, esa etapa tiene un nombre que otro nombre no podría ser: verificación. ¿Qué es lo que hacemos en la tercera etapa? Verificamos que esa situación que nosotros enfocamos en la hipótesis tenemos que ponerla a prueba para saber si es cierto o no es cierto. ¿Qué se hace en la verificación? Se hace en pequeño, en chiquito, como si fuese una maqueta lo que ocurrió en la realidad. Procuramos dentro de los medios que disponemos, hacer una réplica de esa situación que se está dando en la realidad y que tanto problema nos trae. ¿Cómo? Hacemos dos grupos. Establecemos un grupo de individuos que lo vamos a llamar grupo expuesto, y a otro grupo de individuos que tiene que ser lo más parecido posible entre los individuos, porque si no vamos a falsear los datos. Al otro grupo lo llamamos no expuesto o control. Acá en esta etapa de verificación tenemos dos caminos. Un camino que es la epidemiología analítica, en la cual esa causa que nosotros establecimos en la hipótesis no la manipulamos. Simplemente lo que hacemos, los individuos del grupo expuesto lo exponemos a la causa que nosotros consideramos la hipótesis. ¿Qué es exposición? No es contacto. Es exposición, es un término que muchas veces lo vamos a manejar y es algo que ustedes se lo tienen que grabar para saber a ciencia cierta un concepto con las palabras de ustedes, pero cierto y certero de lo que significa exposición. Exposición es un momento por el cual se facilita, un momento tanto en espacio como en tiempo, se facilita el contacto entre un agente determinado de una enfermedad y un huésped susceptible a ese agente. Es un momento, o es un momento en el tiempo y en el espacio que facilita ese contacto. Eso es exposición. No es sinónimo de contacto entre los dos elementos de la cadena epidemiológica, como es el agente y el huésped susceptible. Simplemente es un espacio de tiempo y lugar que facilita ese contacto. Si se produce o no se produce, ese es otro tema, pero es un momento que facilita ese contacto. Y la otra forma el otro camino que tenemos para la verificación es la epidemiología experimental, que ahí sí ponemos en contacto y manipulamos la causa y actuamos sobre el grupo expuesto. Con respecto al todo el desarrollo general, tanto en uno como en otro, en la analítica como en la experimental, siempre hay que conformar grupo expuesto y grupo no expuesto. Se trabaja a través de un tiempo determinado, se establece un tiempo de trabajo, es un trabajo longitudinal, se obtiene incidencia, que es número de casos nuevos, se llega al final y se evalúa qué sucedió dentro del grupo de los expuestos, cuántos enfermaron y de qué forma en el grupo de los expuestos, y cuántos enfermaron y de qué forma dentro del grupo de los no expuestos. No expuesto a qué, a la causa que yo consideré en la hipótesis. Por eso esto se llama verificación, o sea, tengo que poner a prueba lo que nos jugamos en decir en la hipótesis para saber si esto es cierto o no. Voy a cortar y voy a utilizar el último video para terminar de redondear este tema, porque si no voy a desarrollar la otra etapa y me voy a extender demasiado. Así que inmediatamente continuamos.